Buenos días. Hoy lunes 9 de septiembre, siendo la 1 de la tarde y reunido el jurado del 11º certamen de relatos cortos carcelarios Conrada Muñoz, compuesto por Antonia Ruiz como presidenta, Juan Chirberches como director técnico, Lucía Sánchez, Beatriz Orlandi y Sebastián Moya, se elige por unanimidad de entre 140 trabajos el relato Vidas Paralelas, de Araceli Gil César. Al dedillo Los entresijos. Sí. O hija de. Sí. O mujeres. O A lo mejor las mujeres. A lo mejor las mujeres. Curiosísimo. Sería la verdad que una carambola. Sí. Araceli Gil César. Sí. Ahora Que me veo quieren un vender número algo. desconocido. No lo pongo. La llamamos otra vez, cuando ya no vale ya. Vamos a tener. Hola, buenos días, Araceli. Hola, sí, soy yo. Hola, buenos días. Mira, te llamo del certamen literario Conrada Muñoz. Sí, Has participado, ¿no? sí, he participado, sí. Pues para decirte que eres la ganadora, por unanimidad. Ay, Dios mío, ay, Enhorabuena. qué Mira, tengo el altavoz hecho, estamos aquí los miembros del jurado Y la prensa. y la prensa y está el altavoz puesto. Vale, bueno, pues es un orgullo para mí, soy funcionaria de prisiones. Sabíamos, lo He hecho sabíamos. el relato con todo el amor y con toda la experiencia que me da. Pues es muy bonito, sí, precioso, nos ha encantado. ¿Dónde estás trabajando? Estoy trabajando en la prisión de Teijeiro. Llevo, bueno, en Teijeiro unos 17 años. ¿Cuántos años llevas trabajando, Araceli? 25. 25 años. Que no, que te había preguntado un compañero que ¿Le cuánto das la llevaba. placa este año? Pues 26 o 27 ya casi, sí, porque empecé en 96 y ya llevo unos pocos. Bueno, un poco para la jubilación me quedará, pero estoy contenta trabajando, tampoco. Muy bien. Independiente. Mira, Muchísimas gracias. el 18 de octubre tienes que venir a recoger el premio De Granada. a Granada, Vale, ¿vale? Granada. Que tiene pagado Tiene- un hotel Pero dos ya me noches. organizaré. Tienes pagadas 2 noches de hotel, la del viernes y la del sábado, Para dos personas. ¿vale? Ya de todas formas te llamamos para 2 personas, claro, 2 personas. Vale. Ya te llamamos y nos ponemos en contacto contigo, ¿vale? Y Espérate, para sí. firmar, vale. Sí, Sí, espérate que te quiere preguntarte el secretario técnico algo. Vale, Sí, perfecto. Araceli, enhorabuena. Muchísimas gracias, es un honor para mí. Vale, estupendo, nos ha gustado mucho el relato, así que felicidades y enhorabuena. Mira, que le vamos a pasar tu teléfono, si no te importa, a un periodista de Granada, del diario Ideal, Antonio Arenas, que se pondrá en contacto contigo, te llamará para una entrevista y preguntarte lo que Vale. quieras, para sacarlo en la prensa digital y en papel, sí, seguramente también. ¿Vale? Perfecto, sin problema. Pues tú estate atenta al teléfono y eso esta tarde, mañana o estos días, porque le pasaremos tu teléfono. Vale, pues muy bien. Y ya sabes que tienes que venir el 18, 2 personas, etcétera, Por etcétera. supuesto, ahí estaré. Ah, bueno. ¿Has estado en Granada alguna vez? ¿Perdón? ¿Que se ha estado en Granada alguna vez? Sí, como no, me encanta mi Andalucía. Bueno, estuve en Huelva trabajando un año y me recorrí. ¿Dónde? Perdona, ¿dónde? Almería. Almería. La Peluche. Pero luego ya el resto me A ver si la encanta. conoces ¿En tú. qué año? Perdón, ¿en qué año estuviste en Almería? No, Almería no estuve, es lo único que no conozco de Ah. Es lo único que no conoce. No, pues, ¿Dónde trabajó en Andalucía? En Huelva estuviste Ah, trabajando. vale, de acuerdo. Sí, en la prisión de Huelva un año. Pero aparte tengo unos amigos en Cádiz y entonces vamos con cierta frecuencia. Todo el mundo tiene amigos en Bueno, mi Cádiz. marido y yo nos encanta todo, la comida, el arte, la gente. Sí, la verdad que sí, Cádiz está muy bien, sí. Sí, todavía el año pasado no estuvimos viendo una vueltita por Mar o por Córdoba, por sí, nos encanta eso, la verdad es que sí. Tiene un tono de voz muy bonito. También. ¿Cómo? ¿Perdón? Que dice que tiene un tono de voz muy Nota que eres bonito. melosa. Bueno, pues muchas gracias. Tranquila. Muchas gracias, Sí, sí. ya nos conocemos en persona. ¿De acuerdo? ¿Tú cómo te llamas? Que no. Yo soy Toñi. Yo Toñi. La que manda, la que manda. La presidenta del jurado, la que manda, así que tú no te preocupes que las mujeres al poder. A la mujer se puede completamente. Pues muchas gracias. Venga, un beso.
Venga, y enhorabuena. De acuerdo. Venga. Enhorabuena. Hasta luego. Una mujer sensible. Sí, ¿no? Una vez puestos en comunicación con la ganadora del certamen, la emplazamos para recibir el premio el día 18 de octubre de este año 2024. La celebración tendrá lugar en la Peña de la Platería, previa invitación sobre las 8 de la tarde. Dar las gracias a todos los participantes del certamen 2024 y emplazarlos para el siguiente certamen, del cual tendrán noticias a partir del mes de febrero del año que viene. Cordiales saludos a todos los oyentes de este podcast. El próximo 18 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar en Granada la entrega del premio del 11º certamen de relatos cortos carcelarios Conrada Muñoz, que este año ha conseguido la compostelana Araceli Gil César. Será un acto que se celebrará nada más y nada menos que la emblemática Peña de la Platería. A Araceli la tenemos al otro lado del hilo telefónico y pasamos ya a saludarle. ¿Qué tal, Araceli? Hola, encantada de estar con vosotros, un placer. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras en este momento? Pues en este momento estoy en Ferrol, porque como bien has dicho soy santiaguesa, pero he pasado prácticamente toda mi vida aquí en Ferrol. Me siento tan ferrolana como santiaguesa. Concretamente naciste en Santiago de Compostela en 1969 en una familia en la que abundan los maestros y profesores. Pues sí abundan, sí. Madre, abuelo, tía abuela, primos de mi madre. Sí, y no es una vocación que a mí me hubiera desagradado en absoluto. Lo que pasa que, bueno, cuando uno escoge qué va a ser, pues entre tantas opciones a veces se decanta por una porque le prometen muchas salidas y un futuro prometedor que, en fin, que luego no es lo que uno se imagina, pero bueno, bien, yo me decanté por las leyes y no estoy en absoluto arrepentida tampoco. Pero además de estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, también ha estudiado música, concretamente solfeo y piano, en el Conservatorio de A Coruña. Sí, y eso tengo que decir que no fue por voluntad propia. Eso, bueno, mis padres quisieron porque a ellos les gustaba la música y yo, que siempre fui una hija muy obediente, pues estudié música porque ellos querían, pero realmente mi oído musical es cero. Lo que conseguí fue a fuerza de practicar y repetir y trabajar. Pero bueno, no es una afición que nazca en mí. Pero también has tenido un interés muy especial por la lengua y la cultura italiana. Pues sí, mira, eso tampoco sabría decirte muy bien por qué me viene, pero sí recuerdo de niña que mi madre oía esas canciones de los años 70, de Rita Pavone, Nicola Di Bari, bueno, estas canciones ya. Y a mí me chocaba que no entendía nada, y yo decía, pero mamá, ¿pero qué dicen? ¿Qué dicen? Y ella me decía, pues hablan de amor, pero tampoco sabía más. Y entonces me quedó siempre la cosa de, pues yo quería entender eso, pero claro, el italiano como que no era un idioma que yo luego le fuera a sacar mucho provecho, no era el inglés. Entonces me decían, ya ahora no es el momento, ya aprenderás de mayor, ahora no es el momento. Y bueno, me fueron dando largas. Pero cuando yo pude, ya por mi cuenta, efectivamente, estudié italiano por el placer de aprenderlo. Es una lengua preciosa y te acerca a una cultura también maravillosa, con muy diverso con la nuestra. Totalmente de acuerdo. Lo curioso es que al final te decantaste por Derecho y te presentaste a oposiciones para funcionaria de prisiones. ¿Cómo se llega a ir en una persona o en una familia donde precisamente ese ambiente no se ha vivido? Pues sí, la verdad que no se ha vivido y
incluso durante la carrera tampoco me acerqué nada a esa opción, porque uno estudia leyes y piensas, bueno, ejercer como abogado. Yo determiné que no me agradaba, eso cuando acabé la carrera no me llenaba. Entonces, ¿qué te queda? Pues opositar, que hay muchas salidas, muchas oposiciones, vale. ¿Y a qué oposito? Bueno, pues la rama que más me gustaba del derecho era el derecho penal. Pero realmente en la carrera nunca, y esto me duele decirlo, pero es que es verdad, y no sé si ahora será igual, ojalá que no, pero cuando yo estudié, nunca en los 5 años se habló para nada en ninguna asignatura del derecho penitenciario, o de las prisiones, o de qué pasa con el condenado cuando el juez dice tantos años de prisión y después a dónde va, y cómo es su vida durante todos esos años, y con quién está, y quién lo atiende. Nada, de todo eso no se hablaba nada. Tampoco nosotros preguntábamos como alumnos, lo tengo que reconocer. Y no es por falta de curiosidad, porque yo sí la tenía, pero nunca llegábamos a cruzar esa línea. Entonces, al acabar la carrera, pues yo sí tenía el interés, y sobre todo, que eso sí nos lo machacaban, que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reeducación y la reinserción social, no es solo un fin punitivo de la pena. Entonces, eso de reeducar y reinsertar a los parias del destino, a los que han delinquido, en fin, a los desfavorecidos por la sociedad, por mil cosas, como que eso me atraía, y yo decía, pues tiene que ser muy gratificante conseguir que una persona pueda volver a vivir en una sociedad sin delinquir, y pueda trabajar y criar una familia por sí solo, sin necesitar de atracar una gasolinera o vender droga, o en fin, como que me parecía algo grandioso conseguir eso. Y empecé ahí en ese mundillo con esa intención, con esa buena intención. Sí, sí. Ahora volveremos a hablar cuando abordemos el contenido de tu texto de gasolinera. Lo cierto es que sí tienen en común que, igual que los profesores, pues hasta dar con un destino definitivo, pues la verdad es que se tienen que recorrer muchísimo previamente. En este caso, tú empezaste en Soto del Real, en la antigua prisión provincial de La Coruña, tuviste en Tenerife, en Ávila, en Huelva, ¿y ahora dónde estás? Pues ahora estoy en Teixeiro. Es la prisión que tengo más cerca de casa, por decirlo así. Está a 1 hora, con lo cual la cercanía no es que sea cómoda, pero es lo más cerca que tengo. Y ya llevo en Teixeiro, pues no sé, en torno a 18 años, más o menos, llevaré. En el 97 fue cuando empezaste a trabajar como funcionaria en la prisión de Logroño y, bueno, al final, además coincidió con unas circunstancias muy especiales, es decir, que tú tienes una referencia de que un año antes o en el mismo año ocurrieron pues unos hechos que movilizaron a toda España. Sí, fue un año complicado, sobre todo pues cuando uno empieza en ese mundillo, no te imaginas que te vas a encontrar, cuando vas a trabajar, vas a ver de frente a 5 asesinos de ETA, por ejemplo, bueno, más, evidentemente pues también ves a ladrones, violadores, etcétera, pero en aquel momento, yo antes de empezar a trabajar en prisiones, el terrorismo lo vivía como gallega desde un poco lejos, como que no nos cogía ahí en primera fila. Veías las noticias en el telediario y un muerto más y un secuestrado más, y era una lacra, evidentemente. Pero cuando entras a trabajar en una prisión y te los ves delante, que te están mirando y que te están examinando y que están pendientes de saber pues cómo te llamas, dónde vives, para decírselo a los que están fuera y demás, entonces la visión del terrorismo cambia pues de lleno, y ves el miedo ahí enfrente, bueno, a tu lado. Eso me costó muchísimo al principio, porque claro, no contaba, bueno, no te lo imaginas tan crudo como lo que te encuentras allí en las prisiones. Y Araceli, ¿cómo estás viviendo estos momentos en los que pues la noticia de estos días es la reducción de pena a los etarras y demás? Una funcionaria de prisiones que ha tenido esa experiencia, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues lo vivo con tristeza porque francamente, mire, la gente joven, muchos adolescentes y ya no tan adolescentes, ya no saben qué es ETA. Y digo es y no era, porque ETA sigue siendo ETA aunque no mate. Y el que nuestra sociedad empiece a olvidarse de lo que pasó y de lo que se sufrió, eso me parece gravísimo y muy peligroso. Y el hecho de querer blanquear el terrorismo y de decir, bueno, no pasa nada, eso ya fue hace tiempo, ahora ya cumplieron una pena, ya pueden salir, pues es ignorar cientos de víctimas, personas que todavía no saben ni siquiera quién mató a sus familiares. Me parece un desprecio, ya no a las víctimas, sino a sus familias, a la sociedad en general. Y bueno, este proceso, pues, mira, no quiero entrar en política, Antonio, discúlpame, pero es duro. Te respetamos tu opinión y por supuesto que yo creo que para cualquier persona sensible y preocupada por su país, pues también es muy duro. Por eso vamos a seguir, vamos a hablar de algo mucho más agradable, y es que tu interés por la lectura nace en la infancia. Pues sí, pero yo casi te diría que más que acercarme a la lectura, primero me acerqué a los libros, porque primero al continente y después al contenido, porque mis abuelos maternos tenían en casa un pequeño taller de encuadernación de libros y participaba toda la familia, mi madre, mi tía Paz, mi abuela y mi abuelo. Y entonces ellos se encuadernaban en casa, la casa estaba llena de libros por todas partes, sobre las sillas, en el aparador, en fin. Eran libros grandes, eran enciclopedias, que era lo que por aquel entonces, cuando yo era niña, pues se coleccionaban y en fin, todo el mundo tenía su enciclopedia. Y a mí aquellos libros hechos por mi familia me llamaban mucho la atención, aquellos libros tan pesados, grandes, y cuando se acababa el proceso de la encuadernación, después de estar unos días en unas prensas, se podía abrir el libro. Entonces ahí me dejaban echarle un vistazo a los dibujos, a las fotos, y me encantaba, a mí me encantaba hojear aquellos libros. No recuerdo si ya sabía leer o no, de eso no me acuerdo, era muy pequeña, pero bueno, luego poco a poco el interés se desplazó ya del continente al contenido, y sí, la lectura pues siempre me encantó. No me importaba cuando de niña me regalaban un libro de cuentos, porque tengo amigas niñas que decían otro libro, yo prefería tal cosa, una muñeca, no sé qué. Pues a mí no me molestaba nada, un libro siempre me gustaba. ¿Qué autores recuerdas de esa época? Mira, los tebeos de Zipizape no los puedo olvidar, así como lectura ligera. Y luego tenía muchos libros de la colección de Enid Blyton, de los cinco van de excursión, los 5 no sé qué, los 5... Sí, la serie aquella. Después que vino pues así más ya de mujercitas, ya una cosa un poquito más que así a lo serio. Bueno, pero yo te puedo decir que es raro que algo que caiga en mis manos no lo lea, porque recuerdo hace un montón de años que no sé qué libro compré y en la librería regalaban uno que no podías elegir, y me regalaron uno de la economía de la Unión Soviética en los años 70. No me interesaba, pero en absoluto, en absoluto. Sin embargo, lo empecé a leer porque me era imposible tenerlo ahí y no leerlo. Lo dejé varias veces porque aquello era un compendio de datos, de fábricas, del humo que salía por las chimeneas, no sé qué, horrible, aburrido como el solo. Pero a pesar de dejarlo, lo volvía a retomar de vez en cuando, y volvía y lo dejaba y volvía, porque me dolía, era como un cargo de conciencia no terminarlo. Entonces, bueno, pues es que leo casi todo lo que me cae en las manos, lo leo. Y claro, también es normal que cuando una persona lee mucho, pues al final termina escribiendo. Y nos adelantabas que lo hiciste primero con microrelatos, lo cual esos inicios en el mundo de la literatura se remontan apenas a 4 años atrás, y que luego ha ido pasando pues a relatos breves, a narraciones más largas, y por último tienes terminada una novela, o sea que ha ido todo ese proceso de ir ampliando la extensión de esos textos. Y así pues imaginamos que es como ha surgido ese relato ganador, ese relato que te ha servido para hacerte con el premio del 11º concurso de relatos
breves carcelarios que organiza pues la Fundación Atena y también el sindicato ACAI. Entonces, vidas paralelas. ¿Cómo se te ocurre decir, bueno, pues voy a escribir? ¿Y cuánto, yo creo, ¿no?, el porcentaje, porcentualmente, cuánto hay de realidad en ese texto de apenas 3 folios? Pues mira, se me ocurre escribirlo casi ad hoc para el concurso, porque yo es la segunda vez que participo en el Conrada Muñoz. El año pasado también participé, pero era un cuento que ya había escrito, bueno, un relato, ya lo tenía escrito. Y el de este año lo escribí a propósito, como, no sé, es un concurso que significa mucho para mí por mi vida profesional, por mi trayectoria y por las propias bases del concurso, porque nos sugieren a los participantes que escribamos algo no solo ambientado en una prisión, sino que intente ir un poco más allá y acercar pues el mundo de las prisiones o los funcionarios a la sociedad, que es una faceta muy desconocida, una parcela muy desconocida en general. Y entonces, bueno, pues yo dije, realmente eso es lo mío, porque es mi vida, es mi trabajo, es lo que he vivido durante 27 años y puedo contarlo. Tenía que ser breve, entonces, bueno, pues resumí ahí como pasé del principio a casi el final, pero creo que traté de recoger un poco las sensaciones, los miedos, los sacrificios por los que pasamos los funcionarios, que muchas veces son coincidentes con los que pasan también los internos, porque, por ejemplo, pues sin ánimo de hacer spoiler, pero cuando un funcionario entra por primera vez o un extraño que entra de visita a una prisión, te choca el olor, no ese ambiente, un olor desconocido, no es un olor a nada en concreto, pero es un olor muy propio de las prisiones, huelen todas igual. Y ese olor no solo lo percibimos los funcionarios, también un interno que entra por primera vez nota esa sensación extraña, ese olor, los sonidos de las puertas que se corren, las puertas de metal, los cerrojos, cuando teníamos cerrojos, ahora ya la mayoría de las puertas pues no son motorizadas o esto no tienen cerrojos, pero son unos sonidos, unos olores, es un ambiente peculiar. Y pasamos por eso tanto los funcionarios como los internos, evidentemente. Es algo que compartimos. Por eso yo dije vidas paralelas, porque por un lado están ellos y del otro lado del muro nosotros, pero a veces están presos como ellos, porque nos pasamos horas y días en la prisión y bueno, ellos por un motivo, nosotros por otro, pero en paralelo siempre, sus vidas con las nuestras. Y lo que me ha llamado la atención pues es esa importancia que le das al sentido del olfato, porque precisamente comienzas el relato Vidas Paralelas pues evocando pues esos olores que se pueden percibir cuando se llega a un centro penitenciario. Pues sí, es lo que te decía, es un olor que yo nunca identifiqué con nada en concreto, porque podemos pensar, hay mucha gente en un sitio cerrado, pues huele a, yo qué sé, a falta de higiene, a sudor, no es nada de eso, o a comida, no es un olor en concreto, es como a todo y a nada, pero es un olor muy peculiar y eso, en todas las prisiones es el mismo olor. Y no es que se use un producto desinfectante en todas y coincida, no, es que no te puedo decir, hay que olerlo para saberlo. Y yo creo que el olor, al olfato yo le doy mucha importancia porque soy muy golosa, muy glotona, me gusta mucho la comida y cocinar y lo culinario. Entonces, ya, ¿a qué huele? Eso lo percibo enseguida, ¿no? Entras en una casa y dices, huele a sopa, qué rico. Y entras en la prisión y dices, huele a cárcel. Huele a cárcel, dice, ¿cómo había ido a parar allí yo, con 20 años recién cumplidos, de buena familia y educada en colegio de monjas? Mi primer día tras las rejas fue duro. Sí, febrero del 97. ETA asesinó a un policía aquella mañana. Era la sexta víctima en lo que iba de año. Y ahí se me antoja que todo eso es biográfico. Pues bueno, sí, no. Yo en realidad empecé a trabajar unos meses más tarde, un par de meses más tarde. Pero bueno, ahí ya sabía que había aprobado las oposiciones, ya estaba yo muy metida en historia y realmente en mi primer día de trabajo no hubo un atentado, pero sí al poquito tiempo
bueno, Ortega Lara estaba secuestrado, ya llevaba casi un año secuestrado. Y ese mes que escogí yo de febrero me pareció como más significativo, porque realmente sí hubo, a finales de febrero ya iban 6 muertos en el 97, 6 muertos de ETA. Uno de ellos, por supuesto, seguro que te das cuenta, de Granadino, que era el peluquero de la base militar de Armilla. Correcto. Puente Marín se apellidaba, creo recordar, Puente Marín. Y luego pues asesinaron a pues un magistrado del Supremo, un policía, militares. Bueno, fue un mes así que realmente crudo. Fue el año de Miguel Ángel Blanco también, fue un año que hubo pues de todo un poco, por desgracia. Y lo que tiene que ser excesivamente duro es cuando tú vives en la cárcel una de estas circunstancias tan trágicas y ves como unas personas se alegran de ello. Pues sí, eso es realmente no sé decirte, un sentimiento, yo no lo conocía eso, no me podría imaginar que alguien se alegrara de la muerte de otra persona, pero hasta el punto de celebrarlo. Sé que mucho en esas celebraciones era impostado, era fingido, era simplemente para provocarnos, para decir, ganamos, hoy tenemos uno más en la culata de la pistola. Y ellas celebraban, es verdad que no era siempre, pero a veces sí lo hacían, celebraban y miraban para la garita de las funcionarias, o sea, celebraban para que nosotros lo viéramos. Pero ya no es dolor, es repulsa, es asco, es desprecio, todo eso que sientes en ese momento y que no puedes hacer nada, porque realmente no podías hacer nada. Darte la vuelta y no darte por aludida y fingir no me importa lo que estás haciendo, pero claro que me importa. Era complicado, sí. Precisamente como asistí al momento del fallo del jurado, pues una de las cosas que se estuvieron comentando era eso, es decir, el realismo con el que narrabas todas esas circunstancias y que por tanto tenías que ser una conocedora profunda de esa situación, o bien porque era funcionaria, o bien tener alguien, algún familiar, marido o lo que sea, que trabajase pues para conocer con todos esos detalles con los que tú describes ese texto en el que pues precisamente no vamos a contar más para no desvelar porque queremos oírlo de tu voz el día de la entrega del premio, pues lo leerás. Luego tendremos la oportunidad de reproducirlo en Ideal en clase para que la gente lo pueda leer también y no hacemos spoiler y entonces lo dejamos ahí. Lo que sí podemos adelantar que pese a que todas estas cosas que hemos venido comentando son tristes, son duras, el relato tiene un final optimista. Sí, sí, porque pienso que la esperanza es lo último que debemos de perder. Yo es verdad que lo que te decía en un principio, que mi intención cuando empecé a trabajar era el fin tan altruista de la reeducación y la reinserción social. Bueno, pues con el tiempo te vas dando cuenta de que eso es tremendamente difícil, tremendamente difícil. Entonces, a veces incluso llego a pensar que imposible. En algunos casos y en algunos perfiles, yo digo, es imposible que esta persona vuelva a la sociedad, es imposible que cambie de idea o de actitud, pero no nos debemos de rendir. Aunque pensemos que puede ser muy difícil, tenemos que seguir intentándolo y la esperanza siempre está ahí y bueno, pues con los medios sean más o menos, pero hay que intentarlo siempre, siempre recuperar a la gente para la sociedad y que se puedan integrar y ser uno más. Pues nos parece magnífico esa opinión que compartimos. Al final también el olfato tiene de nuevo protagonismo porque el olor de cárcel se mezcla con otro olor que parece ser también es muy familiar porque cuando te hemos pedido alguna foto para poder ilustrar esta información, pues resulta que y hemos visto pues que eres una gran amante de las motos, del mundo de las motos.
Sí, sí, pues sí, me gustan desde siempre también, no te puedo decir por qué, igual que me encanta el chocolate o las cigarras, no lo sé. Me gusta mucho las motos, viajar en moto me encanta. Hicimos algunos viajes, mi marido y yo, por Andalucía a propósito, en moto, para degustar nuestra gastronomía, que también nos encanta. Somos apasionados de la zona, bueno, tenemos buenos amigos también en Cádiz. Y bueno, varias veces hicimos rutas por ahí en moto, nos gusta muchísimo, lo disfrutamos mucho. Y el año pasado, como ahora ya vamos un poco mayores, pues recurrimos al coche, pero también nos acercamos hasta Córdoba, Málaga, por ahí Huelva, porque yo no había vuelto desde que trabajé en la prisión de Huelva, y nos hizo ilusión dar un vistacillo por ahí, por esa zona que tanto nos llama. Y bueno, pues unos viajes siempre muy agradables por ahí. Y de Granada, ¿qué recuerdo ha visitado? Imaginamos la ciudad de la Alhambra y ¿qué recuerdas? Pues de Granada espectacular, porque yo creo que fue la entrada en la Alhambra fue mi primer monumento así tan maravilloso, tan grandioso, tan bien conservado, los palacios nazaríes, no había visto nada parecido, porque después, bueno, pues ibas a los alcázares de Sevilla, bueno, vale, hay más sitios, pero nada es comparable a la Alhambra, yo creo, la paz que se respira en los jardines, bueno, yo quedé impactada, ya hace muchos años que fuimos esta primera vez, mucho tiempo. Había sido también un viaje en moto y bueno, nos encantó. Luego paseamos por la ciudad, recuerdo la zona de la catedral, de la alcaicería, la Rambla, nos había gustado muchísimo. Yo es que, mira, el arte también me encanta, entonces me pasaría, yo qué sé, un mes volvería a los sitios y por mucho que ves nunca lo ves todo y siempre ves algo nuevo, algo que descubres que no habías visto la última vez y ahora pues ya estoy deseando volver para darle un repaso a todo aquello que hace tantos años que no veo. Pues va a tener esa suerte porque, bueno, aunque sea un fin de semana, la dotación del premio, aparte de la económica, pues tiene también ese alojamiento en Granada y por tanto, por lo menos, imagino que aprovechará el fin de semana. Por supuesto, sí, sí. Vamos además con unos amigos que quisieron acompañarme en esa noche así tan importante y ellos sí que no conocen Granada, entonces bueno, pues ya les enseñaremos lo que podamos. Por desgracia no tenemos entradas para la Alhambra, que es grave, pero no se pudo conseguir y bueno, pues no sé, veremos desde fuera lo que se pueda. Bueno, por lo pronto, no sé si sabes dónde se ubica la Peña La Platería, pero si el tiempo acompaña, pues precisamente la invitación que hay a continuación del acto, pues es justo enfrente de la Alhambra, entonces tener allí el Alhambra, el Castillo Rojo iluminado, más o menos casi como se ve, porque está casi a la misma altura que desde el mirador de San Nicolás, pues la verdad que es una experiencia también muy, muy bonita y recomendable. Pues nada, sabemos que te causó una sorpresa cuando te llamaron, de estas cosas que no te lo esperas, porque cuando te presentas, pues dices, bueno, vamos a probar. Pero en este caso ha sonado la flauta, eres la ganadora, estás convocada a esa entrega, leerás tu texto ganador y podrás disfrutar de este fin de semana. ¿Qué otra sensación has tenido así en estos días cuando dices, bueno, lo que escribo gusta? Pues sí, ha sido como una inyección de ánimo porque realmente no llevo mucho tiempo escribiendo, pero envié algún concurso más, alguna cosa, y sí es verdad que en los concursos no te suelen contestar, o ganas o no sabes nada, no sabes el fin del relato, si gusta, si no, y bueno, un par de veces sí me contestaron que me habían seleccionado pues entre los 40 mejores o 50, un par de veces nada más, pero de ahí nunca pasé. Y ya me empezaba yo a cansar un poco y dije, va, yo creo que esto que escribo no le interesa a nadie, esto, en fin, no lleva a nada, bueno, a mí me entretiene porque la verdad que buscar la palabra exacta o buscar una frase, cómo resumir en una frase un año, es una cosa muy parecida casi a la meditación, te requiere una concentración y un meterte ahí que a mí hasta como que me relaja un poco, parece, y me gusta. Y esa inyección de moral para intentar encontrar una editorial
que te publique Nubes sobre Nubes. Bueno, no sé ya si es mucho pedir una editorial. En principio voy a hacer como con vías paralelas. Voy a enviarlo a algún concurso y a ver qué pasa. Que hay suerte, bien, que no, bueno, pues ya a ver, poco a poco. Realmente la escritura para mí es un hobby, es un placer, pero yo no soy escritora. Soy funcionaria de prisiones y con eso estoy más que satisfecha. Y con lo otro, bueno, pues se llega donde se pueda y ya está, sin más ambición. Bueno, así es como se consiguen las cosas importantes, cuando realmente pues lo haces porque disfrutas mientras lo estás haciendo, mientras estás escribiendo, y si luego pues hay algún editor o alguien que se interesa por lo que tú escribes, pues estupendo. Pero en cualquier caso, pues ya por lo menos en tu currículum puedes añadir, además de tu profesión, además de tus estudios, pues que has ganado pues este certamen, que quieras o no, pues tiene de ámbito nacional y por tanto pues ya tiene cierto aval, ¿no? Un prestigio. Por supuesto que sí, sí. Yo es que aparte para mí no es solo un concurso, sí he ganado un concurso literario estupendo, maravilloso, pero es además el Conrada Muñoz, que es un concurso que para mí significa muchísimo más por su contenido, por a quién está dedicado, por todo esto. No es un concurso cualquiera para mí. Pues precisamente en el momento en el que se te comunicaba la concesión del premio, pues allí estaba el padre y el hijo, quiere decir, las dos personas cercanas, el marido que perdió a su mujer cuando le estalló el paquete bomba y el hijo a quien iba dirigido ese paquete, pero al no encontrarse en Granada, pues tuvo la mala suerte que la madre lo abrió y ahí entró la muerte, y de esa manera tan absurda y tan inútil, porque la verdad que una persona totalmente inocente que no se merecía ese final. Y bueno, pues ahí los sindicatos de funcionarios han tenido a bien poner en marcha el certamen y también un memorial con su nombre para que esto no se olvide. Pues me parece muy importante, me parece un ejemplo a seguir y me parece también muy digno la intención de la Fundación Atena y la CAIP de acercar el mundo de los funcionarios a la sociedad y de que se nos conozca un poco más, porque esto es una labor que yo creo que deberían asumir las administraciones públicas y que yo sepa hasta ahora no lo han hecho nunca. Y es como un vacío que hay ahí. Y bueno, pues que Atena ha tenido el valor de asumirlo y también es de tener en cuenta. Pues muchísimas gracias a Celi, también le damos las gracias al Centro Artístico, que es donde se reúnen el jurado para dar esto, y además el secretario técnico, Juan Chirveche, es la persona que nos tiene al tanto, que nos dio la posibilidad de poder leer tu texto previamente a la lectura para saber un poco pues de qué temática era lo que tú narrabas, y le agradecemos muchísimo porque nos hayan dado esa posibilidad, como en años anteriores también, de poder conocer a los ganadores de este certamen. Te deseamos un feliz viaje a Granada, una feliz estancia, y Dios mediante nos veremos el viernes en ese acto que seguramente pues será de estas cosas que luego se recuerden toda la vida. Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias y nada, les deseando veros ya el viernes y conoceros en persona. Muchas gracias a todos, Antonio. A ti.